Bueno, un episodio más de Bitácora de Viaje. Hoy, como siempre, con nosotros Diego Molina, Paula Bejarano y que les habla Vladimir Nieto. Y les cuento que hoy tenemos un invitado de peso pesado, 40 años de experiencia en la televisión colombiana, vio toda la evolución y lo tenemos acá para ustedes, para que lo escuchen, para que aprendan mucho de él. Señoras y señores, con ustedes Luis Eduardo Motoa. Un fuerte aplauso, por favor. Hola. Diego. Sí, señor. Muchas gracias. Muy buena tarde, buenos días, buenas noches a todos. Buenas tardes. Ahora sí nos vamos entendiendo. Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí en este maravilloso colegio y en este espacio escénico tan bonito, la verdad. Creo que para cualquier estudiante y cualquier persona que venga a participar y vivir en este espacio escénico se debe sentir halagado, porque cuando entré fue lo que más me sorprendió. Bueno, la calidad humana también obviamente del colegio, pero lo que hay aquí es absolutamente formidable. Luis Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Digamos que para nosotros, en este trabajo que venimos haciendo, es muy importante contar con personas tan relevantes como tú en este caso, ¿cierto? Que tengan experiencia. Hoy estamos con nuestros estudiantes, queremos de primera mano de una persona como tú hablar un poco, hablar de experiencias, que ellos se lleven una idea hoy de tantas cosas que tú has hecho y que ellos pueden tomar como ejemplo. Vale, muchísimas gracias. Yo tengo 15 años, bueno, me llamo Paula. Digamos, en este momento de mi vida es muy difícil saber, digamos, yo qué quiero estudiar. Es una duda que yo tengo todos los días y pues obviamente una de las ideas para mí ha sido la actuación. Pero quería preguntarte cómo tú empezaste, cómo supiste en qué lado iniciar para llegar hasta donde estás hoy en día. Bueno, a ver, chicos, y Paula, y Vladimir, y Diego, yo estudié en un colegio en Manizales que era, bueno, estudié en varios colegios en Manizales, en uno sobre todo especial que se llamaba el Gimnasio de Manizales, que era un colegio donde había era la primera vez que se hacía un proyecto de educación experiencial. Y entonces yo siempre fui muy inquieto, en el sentido de que me gustaba mucho investigar. Y siempre me ha apasionado las artes escénicas. Me apasionaba el teatro y empecé siendo autodidacta. Y mis hermanos que ya estaban en la universidad y demás, yo empecé haciendo pantomima, por ejemplo, y hacía teatro callejero. Y resulta que en mis ratos libres, porque cuando era un colegio de una única jornada, es decir, en las horas de la mañana y en la tarde, yo hacía teatro con dos amigos y empecé a trabajar sobre una cosa que es muy importante entre las artes escénicas, que tiene que ver mucho con el teatro griego, y es ser mimo. Y además tomaba clases de canto y técnica vocal en la Universidad de Caldas como una cosa opcional mía, pero por pura motivación, que fue lo que me llevó como a entrar en ese universo. Ya que tú dices que tienes dudas porque no sabes qué quieres estudiar, yo creo que uno siempre sabe lo que realmente quiere hacer. El tema es ser insistente y hacer lo que realmente le apasiona. Porque cuando tú haces lo que te apasiona, ten la seguridad que de ahí puedes convertirlo en una profesión. Y eso no tiene que ver con si eres ingeniero médico, no, porque si hasta vas a ser estilista, puedes pensar estudiar en una academia y si quieres ser cocinero, hay muchas escuelas privadas o el SENA, por ejemplo, muchos lugares. Entonces, lo importante es que cualquier profesión que uno tome y aborde, que lo haga desde el corazón. A veces los papás se asustan porque creen que no, que va a vivir. No, mire, yo tengo la prueba que yo toda la vida he vivido este oficio y afortunadamente tuve unos papás que lo entendieron. Mi papá le costó al principio un poco entenderlo, pero mi mamá lo fue convenciendo hasta que le dijo, o él estudia eso. No, mentiras, es una broma. No, mi mamá terminó convenciendo y mi papá entendiendo que lo más importante para uno realizarse profesionalmente es ser feliz con lo que hace. Okay. En este viaje uno tiene algunas influencias externas, ¿sí? Entonces, en Manizales hubo alguien que alimentó, o sea, para llegar de Manizales a Bogotá tiene que haber un camino, tiene que haber una decisión,
Entonces tiene que haber de pronto alguien que te haya alimentado como el sueño y bueno, tomar la decisión, llegar acá, a dónde llegaste. Todo eso me da mucha curiosidad. Entonces no sé, ¿qué me puedes contar? Bueno, mire, yo no sé, yo era como un muchachito muy precoz, en el sentido que como yo quería ser artista, entonces buscaba a otros artistas, pintores, músicos, escritores en el entorno. Yo vengo de Manizales, en el eje cafetero, y digamos que una de las personas que me inspiró es un hombre, un gran escritor, Néstor Gustavo Díaz. También éramos dos amigos y yo, ¿sabes? Ok. Silvia, una gran amiga mía que vive en Holanda, ella trabaja, es pintora, y Jorge Alberto González, que es músico clásico y bueno, viaja por muchas partes haciendo recitales de música clásica para conciertos de cámara y demás, y yo. Pero siempre me inspiró mucho. Yo vengo de una ciudad donde la cultura es como parte de lo cotidiano. Cuando uno viene de provincia, obviamente le dicen Bogotá, eso es como un gran animal que te va a tragar, pero llegué con unas bases que en esta persona que me inspiró mucho, y sobre todo en mi casa, mi mamá era música, era amateur, pero pues todo el tiempo en el colegio tuvo formación musical. De hecho, en mi casa como que también mi padre, porque él tenía un poco de comediante, y mi mamá era apasionada por la música erudita, y mi padre sí le encantaba la música, además colombiana, los tangos, porque el tango es muy teatral. Entonces, digamos que yo me moví en esos dos universos, y tengo un gran cuñado, el cuñado mío, pues que ya falleció, médico, era un apasionado por las artes plásticas, y todo lo que estaba alrededor mío era mucho el arte. Entonces, digamos que eso fue como el primer acercamiento, y a partir de ahí empecé a descubrir. La primera vez que yo me subí a un escenario, tendría 9 años cantando en el coro de la iglesia, en la novena, en Navidad. Digamos que fue la primera vez. Y mis hermanos, cuando yo era niño, hacían representaciones en la casa de mis primos, que tenían un gran patio. Y al fondo montábamos un teatrino, y mis hermanos eran los productores, eran los que se quedaban siempre con la boletería. Y nosotros, pero no, además de eso, hacíamos una cosa muy importante, que es las veladas. Después vino en el colegio el centro literario, que es tan importante abrir espacios extracurriculares para no solamente quedarnos con la formación académica. Y creo que también tuve digamos, la posibilidad de tener una formación académica y grandes maestros que me inspiraron. Cuando tú hablas de esta ciudad y que cuando llegaste a esta ciudad que era gigante y que te iba a tragar, más o menos ¿de qué edad estás hablando? ¿Cómo fue ese salto cuando llegaste acá? No fue un salto, fue una montada en bus. Vine en autobús. Yo tenía 18 años, ya había 19 años, ya había terminado el colegio, porque pues como ahora el tiempo ha cambiado, ahora los chicos se gradúan generalmente de 15 y 16. Más o menos. Yo terminé 18 años porque además me tomé una pausa de los 6 años que me correspondía. Mejor dicho, me tiré el año, sí, lo perdí. Ok. Lo procrastiné. Y el hecho de venir a Bogotá, venía siempre con un sueño. Es que Bogotá es una ciudad maravillosa que le da espacio a todo el mundo. Yo a veces ni siquiera entiendo por qué la gente mira a nuestra ciudad con cierto recelo, y hablamos pero nos damos cuenta que esta es la gran despensa. Aquí hay gente de todas partes, de todas las ciudades, bueno, y de muchas partes del mundo, y yo creo que Bogotá, eso es una ciudad que ofrece cualquier cantidad de cosas, y hay muchos espectáculos que son incluso gratis. El tema es que las personas deben estar enrutadas para ver cosas maravillosas. Tenía esa edad, llegué al terminal de transportes y llegué con 2 cajas, una con libros y otra con mis pertenencias. Bueno, y un colchón que me prestaron en la casa. Ese era el de mi casa, el de mi mamá y mi papá. Eso sí, con la condición que cuando yo ya estuviera anclado aquí y la cosa hubiera realmente empezado, devolví la pertenencia, porque eso eran mis padres. Y mi mamá decía una cosa: no se devuelva, termine la tarea. Y eso es muy importante, chicos. Hay que concluir todos los procesos, porque eso es lo que le da a uno la posibilidad de descubrir otros caminos, si realmente lo que uno le apasiona, quiere y hace, lo haga desde la mente y el corazón. Para tomar nota, nada se deja ¿Ah? a la mitad.
Nada se deja a la mitad, todo se hace completo. Estamos hablando de los años 80. Sí. Entonces, hay una serie muy conocida que yo creo que está en la memoria de muchas personas, de los papás de ustedes sobre todo, que fue una serie con mucho rating, que fue una serie que terminó siendo también una película. Creo que fue tu primera experiencia en cine, estamos hablando de Amar y Vivir. Sí. Entonces, ¿cómo llegaste a ese papel? De hecho, Amar y Vivir tuvo un remake hace 3 años. 3 años, tuvo un remake que fue bastante sonado, que le fue muy bien, pero pues nada como la original. Cuéntame cómo fue la llegada, cómo fue el casting. Igual Sí. estabas muy joven, me interesa mucho saberlo. Bueno, yo les voy a contar una cosa. Mi primera entrada al cine no fue donde tú dices. ¿No? Yo tenía 9 años. Imagínense que yo iba caminando en Manizales y pasaba por el Teatro Comandai, que es un teatro, una sala de cine, y iba con mi hermano Jorge Enrique, el mayor que yo. Yo tenía 9 años. Y ahí les voy a contar cómo fue mi primera entrada al cine. Resulta que la niña de la taquilla se le quedó la puerta cerrada y el único que cabía por la ventanilla era yo. Esa fue mi primera entrada al cine. Primero fue taquillero. Primero fue taquillero y fue bellísimo, porque además me dijeron, mire niño, usted se mete por ahí, me metieron la cabeza, bueno, me metieron de cabeza, yo me agarré de la silla y pude abrir la puerta y me dieron 2 boletas para ir a ver una película de un gran actor mexicano, Cantinflas, una película preciosa, que entre otras cosas se llamaba El Profe. ¡Qué historia tan bella! De manera que esa fue mi primera Eso entrada. está muy Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? No por el También, sí, como Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Pero ya realmente cuando ya empecé como tal, yo empecé haciendo en televisión, hay una cosa que en esa época se llamaba hacer un bolito. ¿Qué es hacer un bolito? Es hacer una escena en algún programa y uno por hacer un bolito pues se ganaba un sueldito. Y ese sueldito para un estudiante por un capítulo significaba un mes de manutención en Bogotá. Claro. Entonces empecé haciendo bolitos y después trabajé en otras series haciendo personajes pequeños hasta que llegó el momento de hacer el casting, o bueno, ahora le dicen casting, ¿no? ¿Cómo se llamaba en esa época? Audición, La audición. que realmente lo correcto sería decir audición. Entonces audicioné, creo que había más o menos alrededor de unos 150, 160 chicos de mi edad promedio y pues cuando yo llegué a hacer ese casting, les voy a contar un secreto. Una sonrisa abre puertas. Eso me lo dijo mi mamá. Siempre me dijo, mi hijo, de todos los actores, usted es el que tiene la sonrisa más bonita. Y con esa idea, bueno, no solamente con eso, sino porque me preparé académicamente, obviamente, cuando te preparas académicamente, realmente la logras y llegas a la meta. Por eso es tan importante. Hay gente que tiene múltiples caminos, pero la academia es muy importante. Entonces fui a la audición y obviamente se iban filtrando, y de pronto pasaron los días, me llamaron a mi casa, a donde yo vivía en La Candelaria, en el barrio de La Candelaria, y me llamaron al teléfono donde yo vivía, en una casa de estas antiguas, pasé y me dijeron, Luis Eduardo, de todos los 100 y pico que se presentaron, usted es el actor que va a representar este personaje. Y aquí va algo distinto, yo soy de Espoleta de Retardo. Vivíamos en una casa de artistas y yo me senté y me dijeron, mis colegas actores, porque en una casa donde íbamos actores, me dijeron, Lucho, porque me dicen en el cotidiano Lucho, ¿por qué tiene esa cara? Y yo dije, no, porque así, con pausa, no, voy a ser el protagonista de una historia. Y digo, ¿cómo así? Y le dije, sí, y todos, y me dice, mire, ¿y por qué tiene esa cara? Y yo, es que yo no sé en qué me metí. Y fue la novela con más rating de ese año. En ese momento el país se paralizaba, no como ahora porque todo ha cambiado en las comunicaciones. Los viernes a las 8 de la noche, todo Colombia paraba y a las 9 de la noche la vida social empezaba todos los viernes. Y fue un fenómeno maravilloso en el cual se hizo una película. Y ahí hay una cosa importante, es una gran historia escrita por Carlos Duplad y Germán Escayón, donde hablábamos de una historia popular hecha con todo el respeto, porque este país
todos hacemos parte del rebusque, de buscarnos la vida, pero cuando dos personajes, uno en este caso el que yo hacía se llamaba Joaquín y María Fernanda Martínez hacía de Irene, ella era una cantante y la historia de un joven campesino que se abre camino en esa ciudad donde a veces no encuentra lugares coincidentes con lo que sabe hacer y opta por un camino equivocado. Si a alguno le queda la espinita, en las redes sociales pueden encontrar capítulos completos y está la película completa para que le echen una miradita ahí. Es muy bella, es un homenaje a Colombia. Ok. Dice Eduardo, si tú tuvieras la oportunidad de hacer una novela donde se hablara de tu vida, ¿quién te gustaría que interpretara, que te interpretara a ti, que interpretara a tu familia? ¿Quién crees que tendría como el valor especial para ti para que pueda interpretarse? Esa es una pregunta muy comprometedora. Mira, a ver. No, yo primero sería un acto muy vanidoso y creo que eso sí se lo dejo a los productores, eso sí tendría que quedar escrito para que los derechos de autor queden para la Fundación La Granja del Bosque, si es del Ok. caso. Pero yo pienso que lo más importante es dejar huella para todos ustedes jóvenes, porque uno ya está por desocupar, no sabemos cuándo, pero lo que sí es cierto es que si alguien hace una novela de la historia de mi vida, yo me sentiría muy gratificado, pero sobre todo creo que yo procuraría que fuera una historia que fuera inspiracional, como es la historia de cada uno de nosotros. Yo quisiera decirles porque es importante la presencia de él acá y resulta que dicen que el trabajo de actor es muy difícil acá, dicen que el que quiere ser actor va a aguantar mucha hambre, que aquí no hay. Pues les cuento que desde 1988 él ha trabajado continuamente, ha sido llamado continuamente, incluso hasta estos días, ¿sí? La última novela creo que fue la de Arely, ¿cierto? Sí, Arely Senado. Entonces, ¿eso qué significa? Que la calidad de actor que está aquí sentado frente a nosotros es impresionante. Muchas Él gracias. pasó, de hecho, un nuevo aplauso para él, por favor, porque estamos muy contentos de que esté acá. Así que él pasó desde los 3 canales de televisión, porque solamente habían 3 canales de televisión, Sí. a después la televisión ya que era Privatizada. privatizada, hasta cuando ya llegaron las plataformas, mejor dicho, ha sido un camino tremendo. ¿Qué tanto ha evolucionado o qué tanto realmente esto ha afectado? A ver, yo creo que hay una cosa, ya los de ciertas generaciones en Colombia, los adultos, los grandes, vemos televisión porque crecimos en ella. Ahora los jóvenes usan plataformas y digamos que hay muchas cosas que se han hecho. Incluso, imagínense que hay una productora aquí en Colombia que además tiene una franquicia ya en otras partes del mundo que se llama SmartFilms. Sí. Y con celulares se están haciendo contenidos. No solamente contenidos, digamos que hay una cosa, y aprovecho aquí para hablar algo que creo que es muy importante, y es que si tú quieres ser influencer tiene que tener contenido, porque si uno hace 2, 3 cosas que no tienen mucho valor, no tienen mucho aprecio, eso es como la espuma, se desaparece así rápidamente. De igual manera, hay muchos jóvenes que están haciendo contenidos fantásticos donde hablan de biología, de teatro, de arte, de pintura, de cosas fantásticas, de tecnología y así sucesivamente. Yo empecé en televisión, después vino canal privado Caracol RCN, quedó RTBC, que es el canal regional, y otros como City TV y todos los canales regionales que hay en el país. Y ahora, bueno, Movie, Netflix, en fin, Disney, todas estas grandes plataformas. Y de igual manera, yo creo que cuando se tiene capacidad, oficio y talento, no importa si las plataformas cambien, lo que importa es la calidad y el valor profesional. Ok. Luis Eduardo, ahora que hablabas un poquito del tema del casting y de cómo te movías y cómo te moviste en torno a esto y cómo empezaste entrando por una ventanita, me surge una pregunta. ¿En algún momento en toda la trayectoria, en series tan relevantes en las que has estado, ¿cierto? Muchas de gran nombre, Rosario Tijeras, Amar y Vivir, Padres e Hijos, bueno, en fin. ¿En algún momento dentro de todo ese proceso hay algún papel que tú hayas tomado del que te arrepientes de haber hecho? ¿O hay algún papel que te arrepientes de no haber tomado? Sí, eso nos pasa a todos. A mí me invitaron a participar, a protagonizar
una película y yo la verdad estaba entre irme a vivir a Barcelona o hacer la película. Me fui a Barcelona y ya no pude dar marcha atrás. Me hubiera gustado mucho. Hoy también haber participado en una serie que tiene que ver mucho con el entorno mío, que fue, eh, ay, sí me fue, esta de Manuel Mejía Vallejo. Bueno, una historia muy bella que tiene que ver con la colonización antioqueña. Oye, pero a la película le fue bien. A la película de Manuel... A la que no en la que no estuviste. Ah, sí, Le claro fue. que sí. Y te da De hecho- golpes de pecho. No, y de hecho se va a volver a hacer otra vez y está saliendo al aire porque estamos celebrando los 100 años de la vorágine. Ok. Entonces, digamos que en esa, que además lo hizo Armando Gutiérrez y era él al que le correspondía. Porque yo la verdad no creo que, es que no te tocaba, no era coincidente. Digamos que lo vi con cierta nostalgia y en estos días mi manager me dijo, mira, están haciendo audición y hay para ciertos personajes. Yo le dije, ay, la vorágine, sí. Y me enteré además que ya hicieron un rodaje nuevo, muy a propósito, que es un libro absolutamente hermoso porque tiene que ver mucho con una historia muy importante en Colombia, de manera que creo que eso obedece a la pregunta. Ah, y hay una que yo te la voy a adelantar. Hubo una historia que estaba haciendo y no me sentía muy cómodo. Irene la pagó y la serie sacaron del aire. Entonces, digamos que de alguna manera me sentí aliviado, pero en general yo creo que todo lo que a uno le corresponde hacer es por puro merecimiento. En conclusión, nada pasa por coincidencia. Nada pasa por conciencia porque uno es el que conduce su propio destino, Claro. ¿cierto? Bueno, con la ayuda también de nuestro gran maestro, pero además por el propósito de uno y el objetivo de llegar a la meta de una manera coherente. En esa misma línea de lo que respondes, ¿hay algún personaje que te haya marcado? O sea, que haya sido algo significativo para ti, personal. Yo Te haya tengo mis marcado, favoritos, que hayas favoritos. detenido un segundo a pensar, este personaje. Yo creo que todos los personajes a uno le llegan por una razón correspondiente. ¿Saben que si hay una cosa importante en uno como actor? Es nunca censurar el personaje, ¿no? Porque puede que no sea, uno vaya en contra de lo que está el personaje, pero ahí uno tiene la capacidad y la distancia para mirar al personaje con objetividad. Cuando dices censurar, ¿a qué te refieres? A ver, por ejemplo, yo tenía una cena una vez, yo le tengo pánico a las armas, o sea, me producen escozor. Y un día tenía que hacer una escena en Rosario Tijeras y además esa es una cosa, ya lo habíamos hecho en Amar y Vivir y todo, pero esto era una cosa como, con una cosa de automática y todo, y que yo no sabía qué hacer, cómo, no, yo sí sabía la técnica de cómo montar el ámbito, y le dije al director, ¿será que yo puedo hacer, yo voy a proponer la escena, pero haga, y usted me deje, tranquilo, hágale, le dije, y era una sorpresa. Entonces el personaje tenía que ejecutar al otro, y como a mí me daba cierto afán dispararle, yo le digo, permiso, tengo que ponerme de pie. ¿Me puedo poner de pie o me salgo del plano? Bueno, Mira, entonces yo tenía que coger la pistola así y hacerle así. Entonces yo le dije, ¿usted es fulanito de tal? Y me dijo, sí. Entonces yo cogí la pistola y le hice así, pa, pa. Y yo, no vuelva a hacer nunca más eso. Y cuando la escena se salió al aire, Uy, se vio brutal. violentísimo, fue peor. Entonces, claro, el director se bajó de la unidad móvil y dijo, uy, qué cosa tan fantástica. Y las niñas que estaban de maquillaje dijeron, oiga, qué hombre tan tenebrosamente malo. Y yo no, y yo tan gallina. Pero fue muy interesante, digamos que. Pero además, bueno, personajes, obviamente, Joaquín Herrera en Amar y Vivir, y hay un personaje que se quedó en el corazón de los colombianos porque es como marca Adonai. Adonai, ¿cierto? En ese personaje de Rosario Tijeras, y pues Padres e Hijos con Carlos Alberto Franco, Charlie. ¿Alguno de los personajes que has tenido ha sido muy difícil de interpretar o algo que de verdad te haya hecho tener como demasiado esfuerzo para hacerlo? Hay una cosa muy importante, cuando uno tiene un texto para teatro o para televisión, yo parto de este principio. Si el texto tiene algo difícil para uno como actor, es ahí donde encuentras al personaje. Porque uno a veces tiene una resistencia, esa no, esto no lo quiero hacer, dejémoslo para después, pero realmente de donde uno tiene la dificultad, ahí es donde hay que insistir, abrir la puerta y generalmente ahí es donde nace el personaje para representar. A mí hubo algo que me asombró.
porque tú llevas 17 años, ¿se parece, hijos? Sí. 17 años haciendo pues este padre de familia, todo el mundo sabe que el semillero, todo el mundo ya ha hablado mucho de padres de hijos. Y entras a interpretar un personaje totalmente diferente. Es que, por ejemplo, los chicos de teatro, para ellos, una de las cosas que me dicen es que es muy difícil para ellos salirse del personaje del año anterior y volver a ser un personaje. Eso es de lo más difícil. ¿Cómo manejaste eso? Porque eran muchos años con la misma carga de interpretación y llegar a hacer algo tan diferente. Eso a mí me parece admirable. Y creo que por eso me gusta tanto ese personaje de Adonai. Entonces, Claro. cuéntame de pronto cómo fue ese proceso. Bueno, miren, chicos, eso es una cosa fantástica. Imagínense que yo estuve durante 17 años haciendo un personaje, que es lo que termina siendo un personaje marca, y cuando yo terminé al mes y medio, después de terminar la serie, me invitaron a hacer otra audición, un gran amigo mío, Alberto Rodríguez, y me dijo, esto es una cosa completamente opuesta. Ella me conocía en el teatro porque además de eso yo hacía teatro en espacios alternativos, haciendo otro tipo de experiencias, haciendo laboratorios, dictando talleres y demás. Y me dieron esa gran oportunidad. Y era ser un personaje completamente opuesto porque el primero hablaba del respeto, de la ternura, de la solidaridad, de la familia. Y este era un matón, pues, pero un matón no de cadenas de oro ni nada, sino yo decía que era como el profesional de la muerte. Pero era un matón con corazón. Con corazón, y además era con un principio muy particular porque además era hasta un tipo muy pulido. Y cuando salió la novela al aire, antes decían, el Papa de Colombia se volvió un matón. Ustedes no se imaginan lo que eso me impactó a mí. Genial. Pero para mí fue un reconocimiento porque además era demostrar que uno puede interpretar múltiples roles y la gente de la misma manera acepta el personaje que interpretes, siempre y cuando lo hagas con el corazón y con la mente y con tu propio talento. Ay, genial eso.